Buenos días, profe. Buenos días. Bien, muy buenos días a todos. Le doy la bienvenida a esta clase de matemáticas. Disculpen los ruidos externos, pero son cosas que uno no puede manejar, cosas de vecinos, pero igual pues vamos a dar inicio a la clase. Vamos a estar viendo en este día, como tema principal, los elementos de la parábola. Entonces, vamos a estar leyendo acá. Antes que nada, pues sí, solicito y necesito que tengan su libro a la mano, porque los que están ahorita conectados, vamos a estar leyendo algunos conceptos que están en su libro. Entonces sí necesito que tengan su libro a la mano, ¿verdad? Entonces, vamos a estar leyendo en la página 215, para que lo tengan ahí preparado. En algún momento le voy a pedir a alguien ahí de los que están conectados que me ayuden leyendo algunos conceptos. Yo voy a leer el primer concepto y ya ustedes pues, seguirán con nosotros a los que yo les solicite. Bien, vamos, como les decía, a estar viendo los elementos de la parábola. Tenemos acá que una parábola, ¿Qué página dijo? página 215. Ah, pues, Por favor, todos los que están conectados con su libro en mano, página 215. Esa página es lo que vamos a estar viendo. Bueno, dice, una parábola es el lugar geométrico de los puntos X, Y del plano cartesiano. ¿Verdad? Vamos a seguir trabajando, o nuestra base va a seguir siendo trabajar sobre un plano cartesiano que equidistan de un punto F llamado foco y de una recta fija en el mismo plano llamada directriz. Si se dan cuenta, en el concepto general y esencial dice que vamos a hacer uso de otros puntos llamados foco y de otros puntos llamados directriz, ¿verdad? Y el término equidistan significa de que tanto el foco como la directriz están a la misma distancia, ¿verdad? Entonces, por eso eh, el término, como les decía, equidistan, eso significa de que se mantienen a la misma distancia. Si algo es equidistante a otro punto, significa que ambos están a la misma distancia de ese punto. Entonces, eso significa el término equidistante. Entonces, eso sería la, el término general. Ya luego vamos a ver la ubicación del foco y vamos a ver entonces. Así de forma general tenemos ahí una gráfica de lo que es una parábola. La parábola generalmente pues son gráficas de ecuaciones cuadráticas o funciones cuadráticas, ¿verdad? La gráfica de una función lineal pues es una línea recta, ¿verdad? Cuando el exponente de la variable es 1. En este caso, para obtener una gráfica de ese tipo, tipo parábola, pues va a tener que ser
de una función cuadrática, en donde la exponente de la variable, ya sea X, Y o M, cualquier letra del abecedario, va a ser siempre una parábola, de esa forma. Les tengo en pantalla de una vez la página que ustedes van a trabajar. Sería la página 218, los ejercicios 4, 9 y 10. En la página de su libro, pues las instrucciones están de otra manera, pero sí tomen en cuenta esta parte y las instrucciones que yo les coloqué ahí. Por supuesto, ustedes van a trabajar sobre las gráficas que están ahí en su libro, sobre la gráfica del ejercicio 4, 9 y 10. Ustedes van a tener que encontrar ahí, hallar los elementos de la parábola de las gráficas. O sea, eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta como instrucción general. Ahí en las gráficas de la página 218 les piden hallar la ecuación general, la ecuación de la parábola, pero no vamos a trabajar esa parte todavía. Me interesa en esta clase que les quede completamente claro cuáles son los elementos de la parábola, cómo identificarlas, porque son base para las siguientes clases que vamos a ver ya cuando trabajemos la ecuación de la parábola, la ecuación con centro 0,0, con centro h, k, la ecuación canónica, la ecuación general de la parábola. Pues es importante que tengamos bien claro cómo identificar los elementos de la parábola para no tener problemas en esos temas un poquito más complejos. Entonces, de eso vamos a trabajar hoy, simplemente cómo identificar cuáles son los elementos de la parábola y cómo identificarlas en una parábola, por supuesto. Entonces, vamos a comenzar con la lectura del libro. Les decía de que debe de tener ahí a la mano su libro. Vamos entonces a leer en la página 215, dice como título ahí, elementos de la parábola. Los elementos de la parábola son. Entonces, la primera frase o la primera parte necesito que me ayude con la lectura. Vamos a ver quién tenemos acá. Kevin Monge nos podría ayudar con la primera parte de el texto del libro, que es el primer párrafo, por favor, donde dice el foco. Parece que no tiene audio, Kevin. O no tenía el libro a la mano. Bueno, vamos a pedirle a alguien más entonces. Víctor Mejía. ¿Nos puede ayudar con la primera frase? O primer párrafo. Página 215 de su libro. Billy Barrera. Bueno, si no están Kevin, ni Víctor, vamos a ver con Billy Barrera. Abran su micrófono, por favor. Vamos a, como les decía, a leer esta parte. Vamos a ir abriendo el micrófono conforme ustedes van participando en la clase. Profe, dice Kevin Monge de que no le funciona el micrófono. Por eso no le contestó. Bueno. Bueno, entonces, Henry, ayúdenos usted entonces con el primer párrafo. Ahorita. Dice, elementos de la parábola. Los elementos de la parábola son el foco, F y directriz 1. Son puntos y la recta respectivamente que equiditan de cualquier punto de la parábola. El eje de simetría de la red es la recta que pasa por el foco. F es el perpendicular de la directriz 1. Hasta ahí. Bueno, gracias.
Vamos a ver entonces los primeros dos elementos de la parábola. Los primeros dos elementos de la parábola. La primera dice que es el foco. El foco es este punto que está acá. A esto le vamos a llamar F, foco. El foco siempre va a estar enfrente de la parábola. En este caso, la parábola abre hacia arriba, el foco está enfrente. Ahora bien, si el foco abriera hacia abajo, el foco tendría que estar aquí enfrente, ¿verdad? Ese es el primer elemento de la parábola, foco. Luego también habla de una directriz, L. Es una recta. En el libro aparece como un número 1, pero en realidad es una L minúscula. Por eso lo puse acá como una L en carta para que lo pudieran distinguir. L va a estar siempre lado atrás de la parábola. La parábola es esto que ustedes ven acá. Enfrente está el foco y en el lado de atrás está siempre, es esta recta, está siempre la directriz. Esa es la directriz. Y equidistan, dice, de un punto, que es este punto que está acá, significa que, como les había indicado, que equidistan que tanto la distancia que hay de este punto hasta este punto del foco y de este punto hasta este punto de la directriz es la misma distancia. Significa entonces que el foco y la directriz están a la misma distancia de este punto de la parábola. Esos son los dos primeros elementos de la parábola. Foco y directriz. Su compañero también nos leyó de una vez sobre lo que es el eje de simetría. Es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz L. ¿Qué significa eso? El eje de simetría en este caso es esta línea que está acá. Dice que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. ¿Qué significa perpendicular? Eso lo vimos ya en las clases anteriores. Que forma con otra línea un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Que tengo una línea acá, algo perpendicular a esta línea sería otra línea de esta forma. Es perpendicular porque forma un ángulo de 90 grados. Eso es algo perpendicular. Entonces, esta línea que ustedes ven acá es la directriz. Pasa por el foco y forma un ángulo de 90 grados o es perpendicular y forma un ángulo de 90 grados con la directriz. Tenemos entonces esto que es el eje de simetría. Ahora, tenemos ya entonces tres elementos importantes de la parábola. Foco, directriz y eje de simetría. No sé si les tienen alguna duda en cuanto a los tres primeros elementos de la parábola. Como les decía, es importante porque si nosotros ubicamos todos estos puntos en la parábola, no se nos va a hacer difícil posteriormente cómo trabajar. Vamos con la siguiente frase entonces, donde dice el vértice. Kenny, ¿nos puede leer esa parte donde dice el vértice? Solo esa parte del vértice. Dice, el vértice V es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Gracias. Bueno, entonces vemos ahí que el vértice dice es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Ya quedamos en que este es el eje de simetría. Y esta es la parábola. ¿Y dónde hay un punto de intersección? Acá. Por lo tanto, a esto le vamos a llamar el vértice de la parábola, ¿verdad? Ese es otro elemento de la parábola. En el caso de esta parábola, el vértice, si está abriendo hacia abajo la parábola y el foco está acá,
la directriz tendría que estar aquí atrás. Y por supuesto, donde toca el eje de simetría a la parábola, es a lo que llamamos vértice V, ¿verdad? Entonces, a este vértice dice que lo nombramos como una V. Y ese sería entonces el siguiente elemento. Ya llevamos, ¿qué? 4 elementos. Foco, directriz, eje de simetría y el vértice. El vértice es el punto donde la parábola baja y luego empieza nuevamente a subir. Y en este caso, pues, donde la parábola sube y luego empieza nuevamente a bajar. Bien, vamos entonces con los últimos dos. Voy a pedirle ahí a Sebastián que nos lea las dos frases ahí de elementos de la parábola. Con mucho gusto, profe. Disculpe la molestia, ¿qué página es? Página 215. Ah, ok. Donde dice a la distancia. Donde dice elemento de la parábola y abajo dice a la distancia. ¿En qué parte, profe? Disculpe. En la página 215, donde dice elementos de la parábola, ¿ya lo veo? Ah, sí, sí, sí. Hasta abajo yo creo que es el cuarto párrafo donde dice a la distancia entre el foco. Ah, ok. A la distancia entre el foco y el vértice se le denomina distancia focal. El lado recto PQ es el segmento cuyos extremos pertenecen a la parábola, pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Ok, hasta ahí, gracias. Mucho gusto. Bueno, el último elemento entonces de la parábola. La distancia focal, dice, es del vértice hacia acá, esa es lo que le vamos a llamar distancia focal. Y esa distancia focal, como ya les dije, tendría que ser igual del vértice hacia el eje de simetría, ¿verdad? Son equidistantes. Tanto la directriz como el foco son equidistantes del vértice. Como ya les dije, eso significa que están a la misma distancia. Ahora, la longitud del lado recto es este punto desde acá, podemos llamar punto P, hasta el punto Q. Por eso en el concepto que nos leía su compañero decía, el lado recto PQ, la longitud que hay desde P hasta Q. Eso es la longitud del lado recto. Y dicen que es perpendicular al eje de simetría. ¿Por qué es perpendicular? Porque si lo vemos acá, aquí está la línea del eje de simetría. Y aquí pasa la línea de longitud del lado recto. Entonces, en este espacio con la línea forman un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso se le conoce como una línea perpendicular, en este caso, al eje de simetría. Entonces, esos serían todos los elementos de la parábola. Foco, directriz, eje de simetría, vértice, longitud del lado recto. Tomando en cuenta de que la distancia que hay de este punto del vértice al foco y del vértice hacia la directriz son exactamente iguales. Entonces, no sé si tienen alguna duda con eso, les quedó claro por lo menos lo que son los elementos de la parábola. Son todos los elementos que vamos a identificar nosotros en una parábola. Ya vamos a hacer un ejemplo para que podamos ver cómo identificar esos elementos. Ahora, luego en la parte de abajo de su libro dice longitud del lado recto de una parábola. Lo que nos dice ahí en esa parte es cómo calcular o nos demuestran cómo es que se calcula la longitud del lado recto. Pero de todo esto, lo más importante está en la última frase
que aparece en esa parte donde dice longitud del lado recto de una parábola, hasta la parte de abajo donde dice, en conclusión, la longitud del lado recto de una parábola es 4 veces la distancia entre el foco y el vértice. Eso es lo más importante de toda esa demostración. Dice, en conclusión, la longitud del lado recto de una parábola es 4 veces la distancia entre el foco y el vértice. Eso es lo importante, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la distancia que hay, o el valor de la distancia entre P y Q, es 4 veces el valor entre el foco y el vértice. Vamos a suponer que entre el vértice y el foco, o el foco y el vértice, vale 2, por ejemplo, 2 unidades. ¿Cuánto tendría que valer la distancia de P a Q? Dice que es 4 veces la distancia que hay entre el vértice y el foco. Por lo tanto, simplemente entonces, distancia de P a Q debería ser igual entonces a 4 veces. ¿Y cuánto vale la distancia que hay del vértice al foco? 2. Entonces la longitud del lado recto (4 por 2) tendría que ser igual a 8, ¿verdad? Esa sería la longitud del lado recto. Si me están diciendo que la distancia focal es 2, o hay 2 unidades. Por supuesto, eso puede variar, puede ser 1, puede ser 3, puede ser 4, pero ya saben ustedes que si la distancia que hay del vértice hacia el foco es 3, simplemente lo multiplican por 4 y obtienen la distancia que hay de P hasta Q, la longitud del lado recto. Muy bien, voy a dejarles en pantalla nuevamente los ejercicios que ustedes tienen que resolver para que lo tomen en cuenta, en lo que yo hago una gráfica ya para explicarles un ejemplo de cómo identificar los elementos de la parábola. Esos son los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a resolver el ejemplo que tienen en la misma página 215 para que vayan viendo. Yo voy a hacer la gráfica, mi gráfica pues no va a ser tan exacta como la que aparece ahí en el libro, pero vamos a tratar la manera de hacerlo lo más exacto posible. Y vamos a explicar entonces. Dice, determinar los elementos de la parábola y la longitud del lado recto a partir de la gráfica, ¿verdad? Prácticamente nos están pidiendo identificar todos los elementos de la parábola a partir de la gráfica que nos dan. Nos dan una parábola ahí y si se dan cuenta,
Lo tenemos de esa manera. Permítame. Bueno, la parábola está de esta manera. Si se dan cuenta, nos dan dos puntos en su libro. Nos dan un punto que está en el menos 1,1. Acá. Donde es en X menos 1 y en Y 1. Nos dan este punto. Y nos dan otro punto acá mismo, ¿verdad? Y la parábola, si se dan cuenta ustedes, como les decía, mi parábola no va a salir tan exacta. Pasa por acá por el 3, sale de aquí de este punto, pasa por el 3 y pasa por el menos 1 hacia abajo. Así. Más o menos. Entonces, a partir de esta gráfica me piden hallar los elementos de la parábola. ¿Cuáles son los elementos de la parábola? Pues ya vimos que son el foco, vértice, el eje de simetría, la longitud del lado recto. Todos esos son elementos de la parábola. Vamos a comenzar con el foco. El foco, F. ¿Cuáles serían las coordenadas del foco? ¿Se acuerdan que les dije que el foco siempre está enfrente de la parábola? Y nos están diciendo que, según la gráfica que tenemos aquí, que hay un punto acá, y ese tendría que ser el valor del foco. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Si se dan cuenta, ¿tiene una altura en X? No, porque si se dan cuenta sale de acá, hacia arriba. Entonces, es 0 en X, ¿y cuánto se levanta en Y? Ahí en Y sí tiene una elevación, que en este caso sería 1. Por lo tanto, yo puedo decir que las coordenadas del foco son 0,1. Luego de eso, ubicamos el vértice V. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice V? El vértice, como les decía, es donde baja la parábola y luego empieza a subir. Sería en este caso, ¿verdad? Entonces, el vértice, si se dan cuenta, está en menos 1 en X y 1 en Y. Entonces, esas serían las coordenadas del vértice. Menos 1 en X y 1 en Y. Lo colocamos entonces, menos 1 en X y 1 en Y. ¿Qué más necesitamos? La directriz. La directriz. ¿Cuáles serían las coordenadas de la directriz? ¿O en dónde está la directriz? Puede ser que la directriz es una recta. La directriz es una recta que está a la misma distancia que donde está el foco. Y nos damos cuenta de que de donde está el vértice hasta donde está el foco, ¿cuántas unidades hay? De menos 1 a 0, solo hay una unidad. Por lo tanto, la directriz tendría que estar atrás de la parábola, también una unidad hacia atrás. Van a ver ustedes, entonces por eso es que la línea que ustedes ven ahí, una línea azul en su libro, que es la directriz, que está siempre atrás de la parábola, está en menos 2. Está acá. ¿Verdad? Porque se darán cuenta ustedes de que la distancia que hay de aquí hacia acá, también es igual a la que está hacia el foco. Acá. Por lo tanto, la directriz, ¿dónde está entonces? ¿Será que está tocando el eje Y? No.
está tocando solo el eje X. Por lo tanto, ¿dónde está tocando a la X la directriz? La está tocando en menos 2. 2. Por lo tanto, vamos a decir entonces que la directriz está en X igual a menos 2. Ahora, el siguiente elemento de la parábola sería ¿qué? El eje de simetría. El eje de simetría dice, como lo veíamos, toca al foco, siempre. Sería una línea así como esta. Porque está tocando al foco. Este. Y es perpendicular a ¿qué dice? Al eje de simetría. A la directriz, perdón. Ponlo a un ángulo entonces. Acá. Ahora, el eje de simetría ¿será que está tocando al eje X? No. Solo toca al eje Y en este punto, ¿verdad? Por lo tanto, el eje de simetría está ¿en dónde? Y igual a ¿qué? A 1. A 1. ¿Verdad? Entonces, el eje de simetría está sobre donde Y es igual a 1. De esa manera, entonces, ubicamos. Ahora, lo último que nos faltaría aquí es longitud del lado recto. Es 4 veces, dice, la distancia que hay del vértice hacia el foco. Este es el vértice. ¿Cuánta distancia hay del vértice hacia el foco? De menos 1 a 0 hay solo una unidad. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar entonces por 1. ¿Y eso es igual a qué? A 4. Aquí simplemente dejamos indicado como 4 unidades, ¿verdad? Ese sería entonces la longitud del lado recto. Y allí entonces tenemos todos los elementos de la parábola de la gráfica que nos dan. De esa manera ustedes entonces tienen que hallar los elementos de la parábola de las gráficas de los ejercicios que aparecen ahí en su libro. Entonces, como les decía, ahí en los ejercicios esos, les van a decir encuentre o escriba la ecuación de la parábola, pero eso todavía no lo vamos a hacer. Únicamente vamos a identificar los elementos de la parábola. Entonces, de esa manera, como les digo, es que ubicamos los elementos de la parábola de una función. Y por favor, tomen en cuenta de que lo que les recomendaciones, ¿verdad? En algunos casos, ya en ejercicios más avanzados, no nos van a dar la directriz, solo nos van a dar el foco, o nos van a dar solo la directriz y nos van a dar el foco. Vamos a hacer uno así rapidito, solo para que puedan ver ustedes mejor este concepto. Vamos a suponer que nos dicen, realice la gráfica y encuentre los elementos de la parábola. Si la directriz es si el foco está, nos van a dar el foco está en las coordenadas, vamos a suponer 2,2 y la directriz está en, vamos a suponer que está en X igual a 2,2. Vamos a hacer una gráfica así rapidito. En X directriz está en X igual a menos 2. Bueno. Vamos a suponer entonces que tenemos esos datos. Nos piden hacer la gráfica y por supuesto dejar escrito los componentes
los elementos de la parábola. Entonces hacemos esto rápidamente, de esta forma. Vamos a hacer la gráfica primero. Si se dan cuenta, no nos están diciendo hacia dónde abre la parábola, simplemente nos están dando los elementos del foco y de la directriz. Entonces, con esos datos nosotros tendríamos que saber hacia dónde abre la parábola. Voy a ubicar primeramente el foco. El foco está, dice que en 2,2, donde X vale 2 y donde Y vale 2. Si uno de estos dos puntos, voy a hallar el foco. La directriz está en X igual a menos 2. Acá. De esta manera. Ya con la directriz y el foco, acuérdense que la directriz siempre está lado atrás de la parábola y que el foco siempre está enfrente. Entonces, si la directriz está acá, significa que la parábola tiene que abrir hacia allá. Tiene que tener esta forma. ¿Por qué? Porque el foco tiene que estar enfrente y la directriz hacia atrás. Ahora, algo importante. ¿Dónde queda el vértice de la parábola? ¿Dónde comienza y dónde termina? Acuérdense que la distancia entre el foco y el vértice es exactamente igual que la distancia entre la directriz y el vértice. Entonces simplemente partimos. ¿Cuántas unidades hay acá? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces, la mitad de 4 sería 2. Exactamente la mitad. Por lo tanto, yo puedo decir que por aquí tendría que comenzar el vértice de la parábola, tendría que abrir hacia allá, porque la directriz está aquí atrás y el foco que está siempre enfrente, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, foco igual a 2,2, directriz, X igual a menos 2, eje de simetría que sería acá, eje de simetría, toca a donde Y es igual a 2, longitud del lado recto, ¿qué distancia hay del vértice hacia el foco? Hay 1 y 2. Entonces, longitud del lado recto es 4 veces la distancia que hay del vértice hacia el foco. Sería 1, 2. Entonces, 4 por 2 es igual a 8 unidades. ¿Qué otra cosa necesitamos? Creo que solamente eso, ¿verdad?